Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Muy bien. El número 62 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive mensajes en la Biblia, Virgo. La palabra es optimismo. Es muy curioso, y te lo digo por lo más sagrado, que cuando yo he cerrado mis ojos, automáticamente se me vino las imágenes de muchos colibríes. Y mira lo que sale aquí, Virgo. Y la palabra es optimismo, mi querido Virgo. ¿Te ha pasado a veces, Virgo, en la cual de repente tú tienes lo que es un mal día? Muchos tenemos a veces un mal día. Y cuando tú sientes como que todo el mundo simplemente te cierra las puertas, te da la espalda, aparece de pronto un colibrí rondando por tu entorno o muchas veces se te para de frente, Virgo, de frente. Esos colibríes, mi querido Virgo, son tus seres de luz, especialmente familiares, familiares que ya no están en esta tierra, pero que te recuerdan que ellos nunca te han abandonado, Virgo. Porque esta carta dice optimismo. Vas a recibir algún tipo de señal, una señal espiritual. A lo mejor vas a ver caer plumas. A lo mejor, mi querido Virgo, puede ser que vas a escuchar una música en especial. A lo mejor te vas a encontrar lo que es una moneda. Vas a recibir una señal, mi querido Virgo, ¿vale? Hay algo maravilloso, hay algo especial que te van a entregar tus seres de luz para que tú vuelvas a recuperar otra vez tu confianza o la alegría que te caracteriza, mi querido Virgo. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, Virgo. Me sale Tauro, me sale Virgo, me sale Tauro o Virgo, cierras con Sagitario o Acuario. Vamos a ver iniciales, corazón. Vamos a ver iniciales. Mi sacerdote, mi sacerdotisa, cariño. Tus seres de luz quieren entregarte lo que es un mensaje. W o M. La letra E, la letra Z y la letra Y. A ver, el tarot del anillo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Esta carta que se ha aguantado. Tenemos lo que es la carta del Rey de Espadas, la carta del Mago y la carta del 3 de Copas. Mira, quiero que observes esta carta, Virgo. Es muy especial, ¿vale? Aquí hay un personaje que está haciendo una oración. Está arrodillado. Puede ser hombre, puede ser mujer, cariño. Al costado hay un lobo blanco, Virgo. Y parece como que el ambiente fuera muy frío. Alguno de ustedes, mi querido Virgo, posiblemente te has humillado ante Dios. Y cuando Dios ve, Virgo, que uno se humilla ante Él, Dios te escucha y te hace el milagro, Virgo. Ese lobo representa como si fuera un ángel, como si fuera un ser de luz, que te está acompañando, que no dice nada, pero está ahí, Virgo. Ese lobo es como si fuera ese mediador que va a entregar tu mensaje, porque es como que tú en estos momentos estás buscando un milagro. Tú estás buscando un milagro, un respiro. Y al costado tenemos el mago. Yo siempre he dicho, cuando en una lectura
Cuando en una pregunta te sale el mago te está confirmando que es un sí, Virgo. Y aquí el mago te está diciendo, esa oración, aquello que tú has pedido con fe, con humildad, se te va a ser llegado. Va a llegar, Virgo. Al costado tenemos lo que es la carta del 3 de copas. La carta del 3 de copas representa lo que es amigos, entornos, relaciones personales, inclusive también relaciones ocultas. Porque estamos hablando de 3 sentimientos. Pero bueno, no todo tiene que ser relaciones ocultas. Quizás para algunos sí. Vale. Si tú estás pidiendo posiblemente por terceras personas, a lo mejor me dices, Richard, no estoy pidiendo por mí. Estoy pidiendo por mi hijo, estoy pidiendo por una persona que yo aprecio mucho. Papá Dios te está escuchando. Si tú de repente, mi querido Virgo, me dices, Richard, yo estoy pidiendo por los míos, por mi familia, Papá Dios te está escuchando. Si tú en este momento, Virgo, estás en una relación oculta y tú quieres que esta persona, porque recuerda que tú estás pidiendo con humildad, lo que tú no puedes pedir, Virgo, a Dios, es decir, Dios, quiero que se separe de su mujer y deje a sus hijos por mí, porque Dios no te va a escuchar, cariño. Pero si tú me dices, Richard, perfecto, Richard, yo he cometido un error, he estado con esta persona, pero yo no sabía que tenía pareja, ejemplo, o puede ser real. Pero yo quiero que esta persona reconozca al hijo que tengo en común con él. O con ella, cariño. Puede ser el caso también, ¿vale? Entonces mi querido Virgo me dice, por amor a esa criatura, esta persona va a reconocer, ¿vale? No te está diciendo de que tú vas a estar con él o con ella y que va a dejar a su pareja, no, pero va a reconocer tu talento, va a reconocer esa criatura, va a reconocer tu amor. O de repente vosotros van a quedar como amigos también. ¿Por qué no, Virgo? ¿Por qué no? Porque siento, mi querido Virgo, como que Papá Dios dice, vale, Virgo, voy a encajar todas las piezas para que tú puedas ser feliz, para que tú puedas tener otra vez esperanza y optimismo en tu vida, mi querido Virgo. El cielo quiere recompensarte. El cielo quiere que tú seas feliz. Eso es lo que quiere el cielo, mi querido Virgo. Y no es porque Dios de repente tenga favoritos, no. Para Dios es nuestro Padre, cariño, llama a sus hijos, a todos por igual. Lo que pasa es que tú has pedido con fe, tú te has humillado, Virgo, y Papá Dios te ha escuchado. Vamos a ver, corazón, qué te quiere decir el tarot de los ángeles, esta carta que está saliendo. Dice, 7 de agua. Una decisión complicada, necesidad de efectuar búsquedas, dejar de aplazar las cosas, mi querido Virgo. Vale. 7 de aguas representa oportunidades, Virgo. Entonces, esta carta te dice, Virgo, las oportunidades a veces llegan una vez, ¿vale? A veces 2 veces, 3 veces no creo. Aprovecha lo que el mundo te está dando o lo que Dios te está dando en estos momentos. Aprovéchalo, Virgo, porque no vas a tener otra oportunidad. O simplemente ahora la suerte te acompaña si tú de repente estás buscando una aprobación, un documento, de repente tienes que rendir lo que es un examen, a lo mejor, cariño, estás buscando un préstamo. Ahora es el momento, Virgo. Y si tú en este momento, mi querido Virgo, me dices, Richard, no tengo dinero, tengo problemas económicos, empieza a enviar currículos. Empieza a enviar currículos. El trabajo no te va a tocar la puerta, Virgo. Tú tienes que ir en busca del trabajo, de tu fortuna, de tu suerte, Virgo. No te me quedes ahí encerrado y encerrada en tu casa comiendo 20 kilos de helados. No. Tienes que levantarte. Yo te entiendo, Virgo, que a veces no tenemos ganas de hacer nada. Y más cuando tú estás teniendo un problema. A veces dices, ¿vale la pena continuar? ¿Para qué voy a continuar? Pero luego, corazón, hay una vocecita interna que te dice, levántate, levántate, tienes que seguir, la guerra no está perdida, tienes que continuar, Virgo.
Esa vocecita interna puede ser tu ser de luz. Esa vocecita interna puede ser, cariño, un ángel, un arcángel, que te está recordando que tienes que continuar, Virgo. Entonces, corazón, date una oportunidad. Tu mundo no está perdido. Lo que tú quieres lograr, lo vas a lograr, pero no te quedes sentada y sentado. Tienes que ayudarte un poco, Virgo. Ayúdate un poco, ¿vale? La carta también del 7 de agua nos están diciendo que una persona pide lo que es una oportunidad o una persona te pide disculpa o perdón, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Vamos a continuar, corazón. Voy a cambiar de mazo. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, Virgo. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del carro, cariño, es un sí, cáncer. Opción 2, la carta de la muerte, todo puede pasar, ¿vale? No es ni un no ni un sí. Se cierra un ciclo, pero luego se reactiva otra vez. Este es el mensaje de Escorpio que yo tengo para ustedes. Nunca lo tomo como un no, sinceramente, nunca. Vamos a ver qué te dice el tarot Z, mi querido Virgo. Vamos a ver qué te dice el tarot Z, cariño. Tenemos lo que es la carta de la rueda y la carta de la reina de copas. Estas dos cartas te están diciendo, Virgo, siéntete orgulloso y orgullosa de ti. Siéntete, cariño. Siento, mi querido Virgo, que muchos de ustedes tienen que sentir alegría. Muchos de vosotros tienen que sentirse en las nubes. Porque lo que tú estás haciendo, mi querido Virgo, es bueno, me dicen. Especialmente en el proyecto, especialmente si a lo mejor tú estás tratando de ayudar a un familiar o estás tratando de sacar adelante algo que te va a beneficiar a ti y también a los tuyos, Virgo. Porque esta es una carta de éxito. Estas son cartas que te está diciendo, siéntete orgulloso, siéntete orgullosa, Virgo, porque lo mejor está por llegar. Estás haciendo bien las cosas, me dicen. La carta del 6 de copas, mi querido Virgo. Hay una persona, Virgo, que a lo mejor de repente tuvo que viajar, quizás por problemas económicos. A lo mejor tú me dices, Richard, la persona de mi interés está lo que es en el extranjero. Se tuvo que ir porque teníamos problemas económicos. Tú no sabes cuánto lo extraño, lo recuerdo. Y a veces tengo inclusive miedo de que la distancia nos separe, que puede pasar, ¿no? Pero siento, mi querido Virgo, que esta persona, posiblemente, si es tu caso, te va a dar lo que es una sorpresa. Esta persona está preparando viajar. Esta persona, a lo mejor no te lo ha dicho, pero ha comprado inclusive ya su boleto o su pasaje, Virgo. Esta persona quiere volver a casa. Mira. Quiere volver a casa. Siento que muchos de ustedes, Virgo, en estas fiestas, Navidad, Año Nuevo, a lo mejor no te lo esperabas, pero vas a tener la sorpresa de una persona muy especial. Vas a vivir ese momento como algo mágico. Hasta tú te vas a quedar lo que es a cuadros, Virgo. Pero esta persona viene porque te piensa, te extraña, te quiere. Es esto, Virgo. Esta persona se da cuenta que la distancia es muy difícil. Y esta persona siento, cariño, que vosotros van a tener lo que es una conversación. Te va a hacer una propuesta. Las intenciones son buenas, pero también va a depender de ti, ¿no? Pero las intenciones son buenas, Virgo. Te va a hablar posiblemente de hacer lo que es un cambio, de un encuentro, o que tú te vayas con él o con ella. Te va a hablar. Tenemos lo que es la carta de la muerte, no te asustes, es una carta de renacimiento, de darse lo que es una oportunidad. Siento que muchos de ustedes posiblemente por la distancia, Virgo, inclusive, no había contacto, se habían separado, porque la muerte es una carta de finales. Pero la muerte es como el ave fénix, resurge desde sus cenizas, Virgo. Entonces, hay una persona que vuelve
que a ustedes les separó la distancia. No porque no había amor, distancia, necesitaban dinero, cariño. Esta persona te pide volver otra vez. Esta persona se pone en contacto contigo, mi querido Virgo. Tenemos lo que es la carta del caballero de oros. Y parece que tú lo sientes, Virgo. Parece como que tú me dices, Richard, últimamente siento su conexión, su energía. ¿Me estaré volviendo loca? ¿Loco? No. No, Virgo. Simplemente que esta persona, Virgo, te está pensando. Te está pensando. Y pues tú estás sintiendo su energía, tú estás sintiendo su conexión, mi querido Virgo. ¿Sí? Alguien vuelve a tu vida. Vamos a ver, corazón, qué me dice en el tarot urbano. Vamos a ver qué me dice el tarot urbano. Dice, la carta del 5 de copas y al costado la carta del 3 de bastos. Cariño, estás buscando una verdad. Alguno de ustedes, recuerda que es una lectura general, está buscando una verdad. Y esa verdad sale a la luz. Pero veo que antes de eso ha habido un conflicto, cariño. Como dice, no hay mal que por bien venga, ¿no? Siento que esta verdad te va a dar tranquilidad y vas a tomar una decisión de cambio, ¿vale? De rescate, mi querido Virgo. Pero hay algo que sale a la luz. Pero es en base a una discusión. Hay algo que pasa que te va a afectar en su momento, pero que te va a ayudar a avanzar, Virgo. Entonces, no todo es malo, ¿vale? Pero hay una verdad que sale a la luz, me están diciendo. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Para muchos de ustedes, mi querido Virgo, posiblemente estás lidiando con personas de elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries, pero especialmente un Leo. Esta persona también puede ser menor que ustedes. A lo mejor tienen lo que es un hijo en común o es una persona que tiene hijos también. El otro mensaje también, mi querido Virgo, me dicen, esta persona quizás puede ser inclusive tu propia familia, un hijo, puede ser, ¿vale? Es como que tú quieres que esta persona se centre, que cambie. Cariño, poco a poco lo va a hacer, ¿vale? Está por buen camino. No lo veo que sea un chico malo o una chica mala, no. Veo que va a cambiar, pero es poco a poco. Algunos de ellos tienen lo que es tatuaje. Puede ser que utilicen gafas, algún tipo de problema de visión, cariño, pero poco a poco se va a dar cuenta. La carta del juicio puede ser que estás lidiando con una persona de elemento agua, especialmente un Piscis. O de repente, esta persona que no quería entender y que tú querías lo mejor para él o para ella, esta persona te va a decir lo siento y busca lo que es una oportunidad, cariño. Alguien quiere hablar contigo, Virgo. Alguien quiere arreglar las cosas, sí, quiere arreglar las cosas. Puede ser pareja, puede ser ex, puede ser familia, puede ser un amigo, pero alguien quiere hablar contigo. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro, natural o pintado. La carta de la torre, Capricornio. Existe una persona que está pasando por un divorcio o se va a divorciar. Tú lo conoces, Virgo. Elemento tierra, especialmente Capricornio, pero también puede ser Virgo y Tauro, cariño. Tiene hijos, ¿vale? Tiene hijos. La carta del 2 de espadas, cariño. Posiblemente puede ser que tú vas a pedir explicación. ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué esa ruptura? Pero esta persona no quiere hablar, ¿vale? Dale su espacio, Virgo. Dale su espacio. La carta de 2 de espadas puede ser que estás lidiando con personas de elemento aire. Libra, Géminis, Acuario, ¿vale? Hay una persona que no supera los 40 años que parece que quiere contarte algo, pero existe manipulación de terceras personas. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello negro, está lo que es en un lugar donde el clima es agradable, puede ser costa, como también puede ser lo que es una isla, pero está haciendo calorcito, ¿vale? Esta persona es como que se siente en compromiso, pero te quiere contar algo, mi querido Virgo. Paciencia. Recuerda que algo sale a la luz, pero en estos momentos parece como que recibe algún tipo de presión. No lo dejan hablar a este chico o a esta chica, ¿vale? Bendiciones, mi querido Virgo. Hasta la vista y sé feliz. No pierdas la fe. Todo se va a solucionar. Va a haber arreglo para tu problema. Te quiero, Virgo. Suerte.